Muchachos, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos, ¿Qué dice Carlos? Bien, Carlitos? Buenas sencillo. noches, ¿cómo va todo? No, todo bien. Vamos a hablar hoy entonces del trabajo pues, que nos puso la profesora de proyecto de grado. Vamos a ver si desarrollamos esos cuatro puntos, esos cuatro punticos. Miremos a ver si somos capaces de pronto de salirnos de algunas dudas de los que tenemos pues nosotros. Igual eso no son dudas, sino que eso es como en medio de la materia vamos a desarrollar esas cosas. Entonces eso es lo que ya estamos viendo. ¿Sí o Sí, no? señor. Sí, claro. Sí, señor, tiene toda la razón. Yo me decidí más porque ella dijo que hiciéramos de pronto el árbol de problemas o el Ishikawa. Yo me resolví por el Ishikawa, porque sabes qué, pues yo creo que yo le entendí más el Ishikawa a ella que el árbol de problemas, porque en realidad el árbol de problemas pues no tenía ninguna cabeza como el Ishikawa, que la cabeza que nosotros tenemos en el trabajo, que es el daño de los racores, que yo les había comentado, sí o no, o en lo que estamos haciendo el trabajo. Ese me parece a mí que es pues, más factible y yo creo que es como más entendible. Yo creo que todos lo entendimos, ¿no? Qué puta. ¿Cómo la ¿O ves? qué? ¿O no lo entendieron? Sí, señor, sí, sí, claro. Sí, por Yo creo que ejemplo, sí. el Ichikawa, eso quiere decir que los objetivos, tales como eso, es, digamos, analizar el problema desde diferentes ángulos para así mismo identificar las causas a No, no, le estoy raíz llamando, estoy y llamando, no facilitar entiendo. la búsqueda de soluciones y efectivas. Pues, por decir yo ahí lo dejé muy claro y la cabeza del trabajo era el daño de los racores y de pronto lo que nos está pasando allá que era que no se quebraban, que era por decir el aluminio que no, que se doblaba y era muy difícil para el daño. Entonces, ¿qué puse yo? En las espinas, por decir, puse el mantenimiento, que en el mantenimiento era muy importante ya que de pronto lo estábamos apretando más, de pronto no le estábamos apretando mucho, mírelo, ¿sí me entiende? Sí, sí, claro. También era por decir los métodos de los procesos que teníamos que hacer, que era la fundición, que era la clase de material, también en la clase de capacitación de las personas, no, ahí entraba muchas cosas, entonces me pareció a mí que el Ichikawa era más coherente con lo que nosotros estábamos haciendo. Un árbol de problemas, pues no sé, me pareció a mí como mejor eso. ¿Ustedes qué dicen? Sí, 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 claro, Carlitos. Sí, toda porque las características principales del Ishikawa, digamos, es permitir analizar las causas y efectos del problema, ¿sí? Entonces, ese trabajo quedó muy completo, la verdad. Pues sí, yo digo que todos entendimos pues mejor como el Ishikawa que un árbol de problemas. Otra cosa que también entendió pues no estoy pegado porque en realidad el trabajo pues ya lo tenemos digo que lo tenemos un 90%. Lo que yo les dije, lo que les he mostrado, lo que hemos visto, yo creo que ya el trabajo lo tenemos muy adelantado, ya es por decir, agregarle las normas APA, que esas pues no son difíciles, pero tampoco son fáciles en el sentido de que si usted no lo sabe aplicar, no te va a cuadrar el trabajo. Entonces, yo digo que aplicándolas, yo digo que el trabajo, nos vamos a tener un trabajo como más resumido y como más estructurado en ese sentido, ¿ok? sí, claro. Claro, sí debemos aplicar las normas APA porque además de que es un punto importante en el trabajo, un requisito para el proyecto, que la profesora muy amablemente pues, nos dio el modelo y todo, la universidad no lo da, pues las normas APA es un conjunto de reglas asociadas para estandarizar los formatos. Citar las fuentes, nos enseña a citar las fuentes, se ve más ordenado, más alineado, interlineado, nos da las pautas para todas estas cosas y que sea unificado, que los trabajos sean unificados de una manera crucial y de una forma correcta al momento de editar los documentos y hacer las citas. Hacer las citas es algo muy importante y complejo. Siempre citar es complejo porque depende de la cita que usted vaya a realizar, si es un libro, la página, el interlineado, el párrafo, el autor. Todo esto es bastante importante a la hora de hacer nuestros trabajos. No sé
qué piensen ustedes, si sí o si no, cómo hacemos ahí con ese tema. Pues no sé, yo por decir, me pareció como muy interesante aplicarlas de pronto en el trabajo, ya que pues al menos me organizó mucho. O sea, yo traté de organizarlo bastante y me organizó mucho y quedó como más pulido. Pues me parece a mí que sí parece un trabajo de ingeniería, porque muchas veces el mero Word sí ayuda mucho, pero se ingresando las normas APA, pues sí parece un trabajo muy, pues que al menos muy interesante. Sí, claro. Claro, los Sí, señor. títulos, las tablas, los subtítulos, el paginado. Nada más a uno En introducir el realidad, paginado, el contenido, se ve un orden totalmente diferente, bueno, totalmente. y usted, yo estos días no he estado en clase pues por lo que he estado trabajando y eso, pero he escuchado que son otros dos temas. ¿Cuáles son los otros dos temas, Mateo o Manuel? No, no, Sí, no, señor, no, sí. no tengo Vamos, bien claro. pasemos allá a también lo que nos hablaba la profesora del artículo científico, que más o menos es como un resumen proyecto, que es un texto especializado para que permite a otros investigadores comprender qué se hizo. Digamos, esa estructura del artículo científico tiene, digamos, que el título sea claro, conciso y representativo al tema, que tenga los autores e institución y tenga un resumen de palabras claves entre 150 y 250 más o menos. Eso fue lo Ya que tiene una ella, estructura. eso fue lo que ella explicó ayer, ¿no? Que era, yo te conté, ¿sí o no, Lucho? Yo te conté ayer que vos me mandaste la plantilla, Sí, que era sí, más o menos eso, ¿sí o no? eso es, eso es. Ella nos suministró la plantilla para el artículo científico, montarlo en la plantilla que ya la universidad tiene definido su formato y ahí está preestablecido lo de las normas APA también. Solo es pues cambiar y agregar lo de, ¿cómo es que se llama esto que usted me decía de lo de inglés? El párrafo que va en inglés. Pues pucha, usted me lo mandó algo, espera, yo lo busco. Que lo envié, yo Yo creo que no se me lo envié, eso de mandarse la que eran unos plantilla. párrafos en inglés, sí. Sí, No recuerdo bien, pero sí, espera, ese yo, es, yo lo busco, espera, yo lo busco y yo no recuerdo bien. Ay, pucha. Sí, igual digamos en ese artículo científico sí va lo más resumidito y todo eso, la Arriba. información más importante del trabajo, para que sea más explicado, las otras personas que lo vean lo puedan entender mucho, mucho mejor. Claro, Mateo, esa es una de las características principales, ¿sí? El lenguaje técnico y preciso y obviamente objetivo, ¿sí? También los datos tienen que ser comprobados, ¿sí? Y también la referencia y el uso de la norma ZAPA. Es el sistema y una de las estructuras del artículo científico. el Astra, Carlos. El El Astra. Astra, eso. Esa es la vaina de. Yo no me acordaba del Astra, ese es. Ese. Sí, Y los. yo por decir en el trabajo, créame que yo no lo tenía citado. O sea, yo tengo la portada, pues el nombre de todos y yo le he bregado a cuadrar y eso. Pero no tenía el Astra. Yo tenía el índice, que era pues la introducción, tenía pues todos los puntos como decía ahí en el trabajo, pero no tenía el Astra. O sea, yo en estos momentos, en estos momentos estamos trabajando en eso para Y lo ingresar el que. Astra, porque en realidad no, yo no había caído en cuenta de eso. Ese toca meterlo. Y lo que dice Mateo de que los datos deben ser comprobables es lo que la profesora nos decía ayer, de que deben ser datos cuantitativos. Cuantitativos. Pues eso es lo otro, porque imagínense que ella pues nos estaba contando que había unos grupos que en realidad no sabía qué es lo que estaban haciendo, que era un grupo de ingeniería mecánica y haciendo cosas que ni siquiera tenía que ver con ingeniería mecánica. Eso fue lo que ella dijo. Entonces, ella nos dejó ese punto muy claro en decir, venga, es que si ustedes están hablando de algo, susténtelo. Un Sí. ejemplo en el trabajo una cosa de lo que yo hice o lo que pusimos muchachos era de pronto las fotos.
y de pronto algo coherente de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, señor. Porque es que por decir nosotros no podemos hablar de un raccord y la profesora de pronto no sabe qué es un No raccord. sabe qué es, de qué está Sí, hablando. O sea, entonces nosotros de pronto sí. eso es lo que nosotros estamos hablando, entonces para que ella sepa más o menos y eso, y me parece muy bacano que nosotros tengamos que ingresar eso en el trabajo, ya que nos deja como bien parados en ese sentido, porque es algo como muy mecánico y muy del trabajo y muy de la carrera. Pero ahí ya estamos hablando también del objeto de la investigación, ¿sí o no? Sí, Sí, porque es como lo más importante en el trabajo, en la información, sí, señor. Claro, y lo que aplicó Carlos, que aprendimos en dibujo asistido por computadora y la ingeniería asistida por computadora, porque yo estuve revisando el trabajo Carlitos mirándolo y aplicó todo lo de no, pero es que eso no se puede dejar. la O sea, fuerza, obvio por decir en el trabajo hay unos puntos de dice como solución del problema. Entonces usted en el trabajo tampoco puede meter un ejemplo, es que nosotros le hicimos una prueba de dureza al material, pero a verla pues ¿a dónde? Claro, O sea, nosotros tenemos que sustentar con algo como eso. Incluso en el Chicago dice, en una parte por ahí de mantenimiento dice como adaptación y cosas así. Yo lo hice en el Chicago y yo lo puse como adaptación o algo así del material. Entonces eso como va escalando y me pareció como bacano meterle como todas esas cosas, imágenes, esas pruebas y las pruebas de diferentes materiales que nosotros hicimos amor, quítese de para, ahí. para, para, Mierda. para sustentar eso, lo que estamos hablando. Sí, 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 lo del trabajo, claro, se aplicaron la fuerza, el estrés, todo eso, la adaptación del problema estuvo muy teso, Carlos. Muy teso aparte Yo también. creo que también esa es una característica del objeto de estudio, que se debe estudiar con datos, que observaciones y todo eso al material y todo eso, es verdad lo que dice Carlos y el compañero Lucho. Claro, definir Es una de las la clave con precisión, definirlo con sí, señor. precisión. Pues al menos lo que yo le digo, o sea, sustentar algo que la profesora vea que sí es realidad lo que estamos haciendo, o sea, porque es que es muy fácil usted sacar un trabajo y decir, no, es que yo sí lo hice, pero en realidad, pues venga, cómo nos va a sustentar que ustedes sí lo hicieron? Y la mejor manera es como usted sacar como todas esas cositas y organizarlas y meterlas y saberlas que las sepa entender la gente, digo yo no. Sí, claro, claro. Y Carlito, ¿y qué? Y sí solucionaron el problema con el cambio de los racores y materiales. En realidad sí, no, en realidad sí lo solucionamos, porque ya no se nos está estrellando tanto la máquina. O sea, en realidad no. Nosotros con ese, a ver, nosotros le hicimos entender al personal, afuera a los compañeros. Incluso nosotros sacamos un Ishikawa muy grande y lo montamos desde la cabeza hasta la última espina les mostramos el daño que no era, pues, que en realidad estaba parando la máquina, la planta y la línea. Y es un paro de una línea, imagínense, por minuto pasan, póngale, por minuto pasan 15 20 cajas y cada caja trae 30 medias de aguardiente y cada media de aguardiente vale 22.000 pesos, entonces haga la cuenta claro, Sí, por bastante. claro. minuto. Entonces nosotros teníamos que hacerle entender con ese Chicago a la persona que en realidad el mal manejo o el mal uso de eso está perjudicando. No es que uno diga, es que yo quiero mucho la empresa, no, no se trata de eso, porque es que uno en mantenimiento, así uno no quiera la empresa, tiene que sacar resultados. Entonces, a nosotros sí nos sirvió. Entonces le dimos como un poquito más de capacitación a la gente entendió que sí, que es mejor hacer un raccord que sí se dañe. Y en realidad sí, ya se dañan una o dos botellas, primero se dañan 90 hasta 100 botellas en un solo estrellón, ya se dañan dos, tres botellas. Disminuye Eh, todo eso, costo, todo, Claro. que favorece a la empresa. Sí, en realidad Bueno, una una botella, cosa ahí, una Carlitos, botella de ahí también, aluminio. digamos, con ese problema también se podía hacer lo del árbol de problemas, que la estructura principal del árbol de problemas es el tronco, que es el problema central. Bueno, el problema central de ahí era
la parada, digamos, de las máquinas, ¿sí? Las raíces del árbol de problemas, que son las causas del problema, ¿sí? De lo que usted nos acaba de comentar, ¿sí? Sí, La claro. pérdida Se podía adaptar, y, se podía adaptar también al árbol, pero y, cambias la y figura. las ramas que son los efectos y consecuencias, ¿sí? Pues yo no, como les dije yo ya por decir, yo que estoy haciendo como el último paso del trabajo, yo estoy como en eso de ingresarle las normas APA al trabajo. Pues estos días no, lo que ustedes me han pasado del trabajo, no he tenido pues problemas con eso. Simplemente yo creo que ya esta semana acabo de poner las normas APA, que quede un poquito organizado, al menos ya está entendible. Y miramos de pronto qué podemos solucionar un poquito con eso. Listo. Listo, ya no Listo, no molestemos más, más a la profesora, no sé quién más se quiere defender. compañeros. Por lo menos quedó algo más claro en este episodio que hablamos de las normas de ZAPA, artículo científico, herramienta de diagnóstico y el objeto de estudio, que eso es muy importante a la hora de uno iniciar un proyecto de grado para que todo quede bien claro Lo que pasa es que y se entienda. yo siempre he dicho, muchachos, que uno esta materia de pronto no le puede servir en muchas cosas. Dice uno pues, ¿cierto? Pero en realidad uno lo logra ver de cierto sentido y uno como ingeniero sí, el día de mañana un informe, al menos donde yo trabajo piden informes muy detallados y muy bien estructurados. Entonces muchas veces uno como ingeniero no dice, no, es que no, eso es sí no escribir, ¿sí me entienden? Y en realidad no es solo escribir. O sea, no solo escribir, es como A ver, saber lo que entender escribir. y que haces entender de lo que se está copiando. O sea, una cosa legible, Argumentarlo. una cosa organizada, que diga, no, es que este man sí es ingeniero y este man estudió. Bien argumentadito, bien detalladito, Sí, claro, que ¿no? todo el mundo lo comprenda. Y que usted se haga entender del problema, la solución y cómo lo van a llevar. Vos se imaginas usted como ingeniero diciendo es que se dañó tal cosa y usted no se haga explicar y no se haga entender, es que todo el mundo no tenemos la misma capacidad de entender. Entonces muchas Claro. veces decimos que una materia de estas, es que la profesora de pronto habla mucha, pero en realidad no es que hable mucha, lo que pasa es que eso a nosotros el día de mañana nos va a ayudar muy importante, pues para mí, a mí me ha ayudado mucho, créanme muchachos. Sí, claro, yo creo No, a no, todos. sí, yo creo que todos sí o no. Sí, claro, Sí, claro, aporta mucho al cómo desarrollarnos, cómo expresarnos. Y lo que está diciendo Carlos, cómo hacernos entender y con un documento, Sí, organizado, ajá, legible, pero que la gente lo coja y diga, no, esto está bonito, pero entendemos. garantizar que el trabajo sea coherente y preciso y útil sobre todo, ¿no? Así nomás. Entonces, por decir, yo no, yo hace unos semestres atrás, no, créame que yo Word no sabía hacer una hoja de cálculo, a sacar una ecuación. ¿Sí o no? Yo creo que ya acá todos sabemos, Bustamante fue el último, yo creo que se enteró cómo hacer una ecuación en Word, Y ¿sí o no? sí, se me explicó esa vez. Entonces, yo creo que son cosas muy, muy importantes, pues no solo como los números y eso, sino como haces entender con lo escrito también, muchachos. bien, bien. Ahí, no sé. No, yo creo que ya está bueno, Carlitos, no sé si se despide la profesora. Y ya, No, no, dale las gracias y no, que no, pues para mí, créame que me ha aprendido mucho, he enseñado mucho y esas poquitas cosas me han ayudado mucho, muchachos. No sé ustedes qué pensarán. no, sí, es lo mismo, analizar un problema, analizar cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a estructurar, qué método de diagnóstico vamos a usar, pues la profesora ya nos enseñó dos,
obviamente existen más, pero pues de verdad sí el más sencillo, como más fácil de Sí, llevar y plasmar es digo el que, claro, es que existen más. Yo creo que por decir, imagínense, eso es tan extenso que nada más hemos visto 4 puntos y faltan como 2 meses del cuatrimestre. Ajá. Faltan más cositas, me imagino. Pero yo digo que eso es enseñanza y hasta ahora pues las 4 punticos que hemos visto, los que estamos debatiendo y estamos hablando, yo creo que han ayudado mucho. Listo, pues por mi parte yo creo que ya, profesora, muchas gracias por el aprendizaje, por la explicación, por la paciencia, por la forma de tratarnos y llevarnos muy amablemente siempre, con Sí, cariño. sí, sí, claro. No sé si los muchachos, Manuel, no sé si tiene algo que decir. No, solo agradecimiento con la profe también, sí. Una forma muy dinámica de enseñarnos también, que siempre está presta a escucharnos cualquier duda, inquietud que tenemos. Mateo, Listo. No ¿tiene es algo más, que decir sí. a la profe o qué? Agradecerle por la paciencia que nos tiene, que uno cada ratico pregunte y ella está dispuesta para todo. Entonces, agradecimiento total. Entonces, sí, Bueno, muchachos, nos vemos en una próxima de este nosotros somos el episodio grupo. del podcast. ¿Grupo qué? ¿Grupo qué somos nosotros? Grupo uno. Grupo uno no. En esta clase no recuerdo, tengo tantos grupos que... Y creo que es uno, ¿no? Yo creo que somos el Sí, grupo uno. Yo creo que somos el grupo uno. sí. Yo creo que es como el Sí. grupo uno. Bueno, de acá el grupo uno se despide. Hablando pues sobre todas esas cositas tan importantes. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Listo. Listo, hasta luego. Gracias.